Hoy para mí es un motivo muy especial, no sé si está Diego ya, sí. La verdad que es un placer recibir a estos dos grandes amigos con los que compartí tantas luchas, tantos temas políticos, parlamentarios, que son Diego Santilli y Cristian Ritondo. Y hoy vamos a abordar un tema que lamentablemente está escalando a pasos acelerados en el ranking de las preocupaciones públicas, que es el tema de la seguridad. Dos factores, a mi juicio, lo explican. Uno, por un lado, es la extendida y muy cerrada cuarentena por razones obvias, pero este fenómeno se suma a la pésima gestión que en esta materia realizan tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires. Sobre todo con como recién lo definía Sainete, que protagonizan permanentemente Sabrina Frederick y el ministro Berni. Desde su asunción como ministra, se embarcó en una lamentable ideologización, la ministra Frederick, una ideologización que por supuesto es muy cara también al kirchnerismo, en una acción de gobierno diciendo que este tema era un tema de preocupación de las clases altas y de la derecha. Claro, es como decir esas pavadas desde una poltrona académica o desde un suntuoso despacho de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, porque esa es justamente la teoría zaffaroniana. Pero lo único que exhibe esta teoría es el desconocimiento más profundo de la realidad que tiene esta gente, porque es a los pobres, nos hemos cansado esto de decirlo, a quienes más afecta la inseguridad. Por eso en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 34, decimos que la seguridad debe darse a todos con un sentido de equidad. Porque ¿qué pasa? Los otros, los pudientes, tienen la posibilidad de protegerse mejor, de vivir en barrios cerrados o en edificios con seguridad privada. Entonces, de esa perspectiva absurda se minimiza el peligro de la delincuencia y se mira con recelo a la policía y a las fuerzas de seguridad. Valorar el trabajo de ellas, por cierto, es absolutamente necesario y no significa legitimar lo que estábamos hablando hoy a la tarde, que es la violencia institucional. De ninguna manera, sino todo lo contrario, como está sucediendo en estos casos de violencia institucional, que no solamente el caso de Facundo Astudillo, sino que hoy hemos citado una catarata de casos que han ocurrido en estos 7 meses y que por suerte no abarcan las jurisdicciones donde nosotros tenemos fuerza de seguridad propia, donde tenemos un ejemplo como es la Fuerza de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una fuerza nueva, una fuerza respetuosa en los derechos humanos, pero una fuerza también que sabe combatir el delito dentro de los márgenes que imponen, como decíamos recién, el reglamento para agentes encargados del cumplimiento de la ley dictado por Naciones Unidas. Y en esto quiero destacar la labor que viene realizando nuestro ministro de Seguridad y vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli. Del lado de la provincia tenemos otro problema. La inseguridad es cada vez más alarmante. Todo lo que avanzó, y no lo digo esto por quedar bien con los dos, porque están los datos claramente, vean lo que es, las condiciones, por ejemplo, con la triple fuga que tuvo que asumir Cristian Ritondo a horas de haber jurado como ministro de Seguridad en aquel 2015, y vean las estadísticas, lo que se mejoró, los búnkers que se derribaron gracias a la labor de Cristian, como en la Ciudad de Buenos Aires, cómo bajaron los índices delictivos en forma absolutamente inédita gracias a la gestión de Santilli. Entre las puestas en escena que hace permanentemente el ministro Berni, que simula que está combatiendo el delito, haciendo shows diarios en los que aparece el helicóptero, portando armas largas, pegando algunos gritos, y rápidamente parte para sus cuarteles generales, que no son otra cosa que los estudios de los canales de televisión. Entre esas puestas en escena y tantas horas en el aire televisivo, es difícil saber si realmente le queda tiempo como para pensar y decidir en serio políticas de seguridad. A esas ocupaciones deberemos agregar también las constantes, recurrentes peleas que nos ponen a nosotros en el medio con la ministra Frederick. Hace pocos días en la ciudad hubo un episodio de violencia protagonizado por unos forajidos que, con el pretexto de hacer una manifestación,
agredieron físicamente a la policía. Las cámaras hoy delatan todo. La natural reacción de la policía, que por lo demás fue muy sobria, mereció el repudio, entre otros, de Cristina Fernández, quien de tal forma se puso del lado de los violentos cuando la policía reaccionó conforme marcan los reglamentos y tenía que impedir ese desmán de quienes, bajo la pátina de una manifestación, incurrieron en hechos severos de violencia. En una democracia republicana, esto hay que insistirlo, cualquiera puede decir lo que quiere y puede hacer manifestaciones con total libertad. Lo que no puede quedar impune es agredir al otro. Ahí la intervención del Estado no es una opción, es un deber. Si se hace en el marco de la ley, como actuó la policía de la ciudad, no es una represión ilegítima. Esto hay que grabárselo en la cabeza, sino que es el restablecimiento del orden y de la paz social. Porque dejar que los violentos hagan lo que quieren es alentar la ley de la selva y darles privilegios respecto de las personas pacíficas que respetamos a los demás y a la ley. El monopolio. Max Weber, silencio en el micrófono, Max Weber lo decía claramente, el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y creo que esto es lo que nosotros hacemos dentro del marco legal y acá es bueno también resaltar lo que acabamos de decir, que realmente el protocolo de funcionamiento de las fuerzas de seguridad que había dictado la ministra Bullrich se ajustaba precisamente a estos conceptos. Y lo más importante que hay que resaltar, que durante nuestro gobierno se sancionó una ley, la 27372, que pone a la víctima en el centro, como parte de, con una perspectiva de derechos humanos, la pone en el centro del proceso. Bueno, sin más, y agradeciéndole a estos dos amigos del alma, que son Cristian y Diego, los dejo en el uso de la palabra, no sé cómo lo vamos a hacer, quién habla primero, si Cristian o Diego. Eso. Cristian, nuestro presidente de bloque, dale a Cristian, primero que arranque. Bueno. Cristian. Hola Jorge, hola a todos, Diego. La verdad que pensaba en estos días y nos cruzamos con Diego en la ciudad y charlábamos cuando intentan ahora armar una agencia de interacción de la ciudad, nación y provincia. Y la verdad que todos empezamos con ese trabajo y ese trabajo vos sabés que nos permitió, porque muchas veces es difícil difundir algunas cosas, pero que una de las grandes ventajas de la baja de secuestros que tanto tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires, que bajamos un 90% el secuestro, tiene que ver con actividades conjuntas que hemos hecho con Diego y con la ciudad, cuando empezamos haciendo la avenida General Paz, un límite que no existe para el delito, pero reforzándolo con todo el anillo digital. Ese anillo digital con dos puestos, uno que está del lado de provincia, llegando a la Panamericana, al acceso norte, y el otro que está en el sur, casi llegando al Riachuelo, nos hizo que a partir de una política activa, con algo y usando innovación tecnológica, estando sentado policía de la provincia de Buenos Aires, policía de la ciudad, intercomunicados, nos permitió tener un logro que es importantísimo. Cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos de casi un secuestro diario que teníamos cuando asumimos, haber tenido 29 secuestros el último año que nos fuimos. Y hay casos de homicidios resueltos por esto. Y que no ha dicho nada por la situación. Bueno, alguien está escuchando la comisión. Y esos son los trabajos en conjunto que hay que rescatar, ¿no? Porque a eso le pudimos sumar nosotros de provincia, después con un convenio con AUSA y con AUBASA, las autopistas, y me parece que cuando hoy ponen como un descubrimiento, por no entender cómo sentar bases de una política de seguridad continua, olvidan el trabajo que veníamos haciendo que da resultados concretos. Sobre esa estadística de inseguridad de la provincia de Buenos Aires, lo que ha pasado después del 10 de diciembre, las estadísticas públicas, las que tenemos, las que podemos acceder, es que en enero y febrero aumentó el delito. ¿Sí? Aumentó, la provincia aproximadamente tenía un promedio el año pasado de 21.500 delitos mensuales denunciados. No todos los delitos.
Esto hizo que en el mes de enero se vaya a 23.500, en febrero a 23.800, y en marzo, con la pandemia, haya bajado, haya tenido un mes de abril con mucha baja del delito, diría casi el 50% de ese número, y a partir de mayo empieza una subida con dos características. Subida progresiva muy rápido del delito, todavía está en el aislamiento obligatorio, mucho más violencia en el delito, encontramos un delito violento y hay muchas imágenes en la televisión que empiezan a aparecer. Y el otro tema es, empiezan a haber delitos que habíamos bajado mucho en la curva con un aumento importante. ¿Cuáles? El secuestro es uno, el otro tema es la piratería. La piratería, la provincia de Buenos Aires tuvo en los 4 años, dos años que no aumentó y 2 años que bajó en la provincia de Buenos Aires. Y esto fue un trabajo y un esfuerzo que también tuvo que ver con esto que les planteaba, con empresarios, con trabajar con nuevas tecnologías. No es tan difícil trabajarlo, pero sí tiene que tener vocación política. Y trabajarlo principalmente con las empresas que transportaban en la provincia de Buenos Aires, inclusive con el sindicato de camioneros. Con eso pudimos hacer una baja en la piratería, en el robo de ganado, en la rotura de silobolsas, donde nosotros teníamos toda una política con la policía rural. Así que, lo que digo es, hoy estamos en pandemia, por el título que Jorge le ponía, lo que dijimos en el primer momento, si se trabaja en equipo teniendo idea de que hay que capacitar, reentrenar las fuerzas, de pensar cuál es el delito que el sur de la ciudad tiene, no es diferente al que puede tener Lanús. Entonces hay que trabajar en forma conjunta para evitar ese delito. Con Diego hemos desbaratado bandas que robaban en Avellaneda y descargaban los autos en una villa de la capital federal, o delitos que eran en La Boca y que eran de Villa Fiorito. Hemos trabajado en forma conjunta, inclusive hay un caso muy recordado de un robo que hay en una salidera en el banco, que después quedan presos en Avellaneda. El trabajo conjunto y la mirada del equipo de entender que el delito, para correrlo hay que haber una decisión política, es lo que vinimos haciendo. Y las estadísticas, si bien cuando hay un solo robo, eso afecta a toda una familia, y para esa familia es el 100%, la verdad que nosotros podemos mostrar estadísticas, tanto la ciudad como la provincia, de la baja del delito del 2015 al 2019, que fue lo que me tocó a mí ser ministro de la provincia de Buenos Aires, pero principalmente en los delitos que nosotros decidimos enfrentar. Cuando yo veo cuál es el secuestro de droga, Diego tendrá algunos números, porque recién la ciudad empieza a tenerlo ahora, ese delito, el de narcomenudeo, pero la provincia de Buenos Aires tuvo récord de secuestro de droga y se fue superando en los 4 años. Jorge decía los 150 búnker que derribamos, fue una política activa de un gobierno que entendió que por parte de las madres de la lucha contra el Paco planteaban que los lugares de venta solamente de droga volvían a ser lugar de venta de droga en la disputa territorial que tenían las bandas en ese tipo de lugares. Por eso, tirarlos abajo, crear un espacio público en ese lugar, era toda una señal para ese barrio, y entender que donde hubo muerte iba a haber vida. Ese trabajo, cuando uno toma los 150 y lo divide por el tiempo que estuvimos, entendiendo que cada uno de esas resoluciones hay que tomarlo en el ámbito judicial, y que no siempre es rápido, es una cantidad enorme, porque de hecho hace 8 meses que no vemos que derriben ningún búnker en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso no solamente era un trabajo en el área policial, sino que tenía que ver con toda una idea de mostrar cuáles eran los límites de la política, y como decía siempre María Eugenia, que nosotros no éramos parte. Entonces, esta mirada de la pandemia, donde el abuso que tuvo que sufrir la policía por la cantidad de trabajo que tiene, Diego debe tener números más específicos de policías que se contagian, donde hay que aislarlo, que están con otro policía, entonces todo ese operativo de 30 policías que están en el mismo lugar, todos se aíslan,
que muchas veces están casados con otros policías y hay que aislar otra cantidad hasta que se descubre que no tengan el COVID-19, es un trabajo muy difícil. Y por eso la verdad que hay que felicitar a nuestras fuerzas de seguridad, el gran esfuerzo que están haciendo, porque cuando uno ve las imágenes de cualquier operativo, cuando tienen que ir en la ciudad por un geriátrico, van las ambulancias de SAME, pero está la policía de la ciudad ahí. Cuando para controlar quiénes ingresan y salen está la policía de la ciudad ahí. En los hospitales para ordenar está la policía de la ciudad ahí. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Hay un gran esfuerzo de las fuerzas de seguridad que están en primera línea de batalla y que también, como tal, sufren los contagios, ¿no? Muchos policías que se tienen que transportar en transporte público, que son de la provincia y vienen a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, o de la provincia de Buenos Aires que trabajan en distritos pero que viven muy lejos y algunos recorren 60, 70 kilómetros en transporte público. Entonces, primero la pandemia nos trajo para mostrar debilidades y fortalezas de la fuerza de seguridad, también nos trajo a discutir de nuevo las políticas de seguridad, y por último, lo que demuestra es que cuando se trabaja en conjunto, por eso la debilidad de la discusión del ministro de Seguridad de la provincia o la subministra nacional, debilita la posibilidad de tener políticas de seguridad que cuando fueron llevadas a cabo con la ciudad, en parte de la provincia y nación, dieron resultado y el resultado está en las estadísticas. ¿Listo? ¿Me toca a mí? Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Querido Cristian, Jorgito, no sé si estás ahí o no, pero bueno, y buenas tardes a todos. La verdad que es un placer. No tengo más que compartir con lo que dice Cristian. Digo, él le ha dedicado una vida entera al trabajo sobre la seguridad, sobre la justicia, y cuando le tocó lo demostró. Me parece que es el claro ejemplo de lo que hay que hacer. Yo creo que no hay soluciones mágicas en este tema. Acá hay que tener una fuerza de seguridad acorde, hay que tener una justicia que acompañe y hay que hacer un trabajo en conjunto. Porque si Cristian hace un muy buen trabajo en la provincia y nosotros no hacemos un buen trabajo en la ciudad, el delito se va para otro lado. Sí siento que en estos 4 años hay un tema que es la seguridad, que se ha manejado muy bien entre la nación, la provincia y la ciudad, cuando nos tocó gobernar. Creo que hemos hecho mucho. Cristian ha hablado mucho de lo que hemos hecho como espacio conjunto, y todas esas políticas están enclavadas en la estadística. Ahora, ¿esa estadística qué es? Porque uno mira tantos delitos, tantas personas. Yo te digo, esos son personas, son familias, son ciudadanos, son pymes que tienen que desarrollarse y crecer, y la seguridad es un valor central a la hora de decidir tu vida. Nosotros cuando éramos chicos íbamos al colegio caminando, a los 11, 12, 13 años. Hoy anda que tu hijo vaya caminando al colegio solo a los 11, a los 12, a los 13 años, sin tener miedo que le quieran manotear la mochila o que le hagan o que le pase algo. Entonces, para mí, para ordenar eso, nosotros ¿qué hicimos 4 años atrás en la ciudad de Buenos Aires? Decidimos crear la policía de la ciudad, es decir, tomar el toro por las astas. La ciudad de Buenos Aires todavía le faltaban competencias, todavía le siguen faltando, pero le faltaba la competencia en seguridad. Y ahí con Horacio tomamos la decisión de crear la policía de la ciudad, una fuerza nueva. Segundo, ¿qué tipo de policía queremos que esté en la calle? Y ahí crear un instituto de formación de esa fuerza. Ese instituto de formación que representara los valores que sienten los vecinos de Buenos Aires, los valores de compromiso, de actitud, de cercanía, todo lo que nosotros sentíamos que tenía que tener nuestra policía. A eso le agregamos la creación de un modelo de control civil, digamos, que es muy importante. Ustedes piensen que la policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene un control que ya no es más un policía que controla a otro policía, sino hay un civil que controla el accionar de un policía. Y en cada operación, cada manifestación, hay un sumario que se labra para ver cómo fue la actitud y el comportamiento del trabajo de la policía. No solo con el efecto que uno puede pensar de, bueno, si cumplió algo mal, tiene un castigo. No, para ver cómo mejorarlo, cómo aprender, cómo corregir, cómo llevar adelante algo mejor. En cuarta medida,
una fortísima, pero fortísima inversión en tecnología y en recursos. Importantísimo. Lo que Cristian le decía, empecemos por afuera, anillo digital, autopistas, lectoras de patente para la entrada, 10.000 cámaras de seguridad, reconocimiento facial, un montón de tecnologías que asociadas al policía te cambian tu gestión. Además, ¿se acuerdan la discusión en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, el policía está acá, no está acá, está en el bar, está en el otro. Ahora todos y cada uno de los policías de la Ciudad de Buenos Aires sabemos dónde está, qué está haciendo, cuánto caminó. Porque lo tenemos a cada uno con GPS y localizados en un mapa. Y no solo lo sabemos nosotros los que conducimos, sino lo sabe el comisario de la comisaría, lo sabe el comisario comunal. Y cada uno de los policías, ¿cómo se despliegan? Se despliegan en función del mapa del delito, que cada uno de los vecinos hacen. Cuando denuncian aparece una lucecita en una pantalla. Tocas esa lucecita y te dice hurto, robo, entradera, utilización de qué sé yo, secuestro, como dice Cristian. Muy importante es eso, muy importante. Equipamiento para las fuerzas, cuidado de ellos. Y quinto, la participación ciudadana que te hace el trabajo ser más transparente y acerca el servicio al vecino. Las comisarías cercanas de todos los primeros jueves de cada mes, el ida y vuelta con el vecino y el ciudadano, conociendo al comisario, a su comisario y a cada una de las personas de la comisaría. Todo eso nos dio un resultado que el año 2019 y enero y febrero de este año siguió llevando los números a indicadores de delitos a 20 años atrás de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el robo retrocedió como hace 20 años en la Ciudad de Buenos Aires. El hurto como hace 22 años en la Ciudad de Buenos Aires. El homicidio. Buenos Aires es la tercera ciudad de todo el continente americano capital con menos homicidios dolosos. Ahora, todo eso lo haces cuando tenés una estrategia, una planificación, un método. Eso se notaba, y mucho, en la combinación con Cristian en la provincia, distrito difícil, se los hay para conducir el tema de la seguridad, por eso un doble mérito de él, un doble mérito el trabajo que tuvo él en la provincia estos 4 años, pero también coordinado con Nación, porque las fuerzas federales se interlocutan y actúan, y es importante que cada una tenga un rol. Entonces, déjenme decirles algo, la seguridad no es un tema de un sector social u de otro sector social. La seguridad es un tema de Estado. La seguridad es un tema que no, o la inseguridad no reconoce clase social, no reconoce religión, no reconoce raza. El que más sufre es el que menos tiene, que se tiene que levantar en una calle de tierra y hacer 5 cuadras caminando hasta tomarse la parada del colectivo a las 5 de la mañana y que está a merced de un delincuente o un motochorro o estos tipos que en vez de estar ahí tienen que estar presos. Entonces, para lograr eso o para cambiar esa historia, el trabajo en conjunto, la planificación y el método es central. Nosotros lo pudimos mostrar en 4 años. Es uno de los temas que, si ustedes me permiten a mí, fue uno de los temas positivos de estos últimos 4 años. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ahora nos toca continuarlo. Y las estadísticas marcan eso. Yo te puedo contar el mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires. Julio de este año acaba de cerrar, robos. Hubo 2.194 robos en todo el mes de julio. ¿Cuántos robos hubo en el mes de julio del año pasado? 4.964. Es decir, 56% menos. Hurtos, también 60% menos. Si yo tomo robos y hurtos totales, están 3.500 robos y hurtos totales de la Ciudad de Buenos Aires, total de delitos, contra 9.500 del año pasado. 60% menos. Ahora, mientras que haya un delito, uno, nosotros tenemos que estar. Y nosotros tenemos que poner a disposición de la justicia a esos delincuentes. Y la justicia les tiene que hacer cumplir la condena que tengan que cumplir como consecuencia del hecho que perpetuaron o el hecho que ejercieron. Para nosotros, para Cristian, para mí, para Jorge, para todos los que representamos una fuerza, la seguridad es una política de Estado. No es una política de un partido político o de otro partido. O sea, política de Estado. En donde cada acción tiene una consecuencia. Si vos cometiste un delito, tenés una consecuencia. No podemos tolerar más, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. El delito está viniendo con más violencia. Más violencia significa que hay personas que utilizan armas de fuego o cuchillos. Una persona que porta un arma de fuego está dispuesto a matar. Y si está dispuesto a matar, es un asesino. Ese tipo tiene que estar preso. Ayer agarramos, o anteayer agarramos a 9 tipos entrando en un edificio con armas. Están todos presos, los 9. Hoy, 3 tipos que entraron en un edificio también con armas, están los 3 presos.
Gracias a Dios no lastimaron a nadie, gracias a Dios en ninguno de los dos casos tuvimos que lamentar ningún hecho de violencia. Pero ahí vamos a estar nosotros ante cada actitud violenta de estos delincuentes que en vez de estar en la calle tienen que estar presos. Y agradecerles por el compromiso, por estar acá, por poner un rato de su tiempo y bueno, ahora escucharlos a ustedes. Si quieren hacer preguntas, estamos para respondérselas con Cristian, con Jorge, con lo que ustedes digan. Muchas gracias, Diego. Ahí le pasé la palabra a Jorge. No, simplemente justamente para que vos ordenes, Charlie, el mecanismo de preguntas. Creo que me están diciendo que por ahí Diego tiene un compromiso y por ahí se tiene que ir antes. No sé si es Yo, así, perdón, Diego. tengo un Zoom a las 17 horas, Por pero eso, si quieren puedo responder yo las primeras. Claro, es lo que yo decía, concentremos todas las primeras preguntas en Diego. Dale, perfecto, Diego. Bueno, esta primera pregunta te la acerca Patricia Franco, ¿sí? Y Patricia dice, si nos podrías contar cómo ingresaste a la política y cuáles fueron tus motivaciones para hacerlo. Qué buena pregunta, me hace Silvia, mirá, sí. Éramos muy jóvenes, yo venía de estudiar, yo me recibí en Chicago de operador de mercado, trabajé en las Torres Gemelas, mi jefe murió en las Torres Gemelas, cuando volví acá, yo me volví antes, por supuesto, ¿no? Si no, no estaría acá, de alguna manera, pero cuando me vine para acá, armé un estudio contable con dos amigos que nos recibimos de la facultad y empecé a militar con Cristian en la Juventud Peronista. Mirá qué historia. Y ahí empezamos, día por día, dedicándome a la actividad privada, pero también a la pasión que era la militancia, a recorrer, a trabajar en conjunto y hoy estoy acá. Yo me veía más como trabajando en el sistema financiero y terminé de vicejefe de gobierno. Es increíble, pero también construí amigos como Cristian de la vida, que ya estamos muchísimos años juntos, más allá de que a veces uno nos toca trabajar de un lado, otros de otro. Y sigo manteniendo mi actividad privada, por supuesto, pero, pero empecé así. Jamás pensé que iba a terminar acá donde estoy, pero estoy contento, trabajo muchas horas por día, hoy duplicando el trabajo porque la pandemia no me está dejando ojera, fíjate que estoy devastado y destrozado, pero bueno, pongo el cuerpo, le pongo la garra, hago lo que puedo y llevando adelante la pandemia y también uno de los temas que para mí son muy importantes, que son la seguridad y la justicia. Muchas gracias, Diego. Bueno, otra pregunta también en tono personal. Esta vez es de Silvia Núñez. Y Silvia te pregunta, ¿cómo vivís esta etapa del COVID siendo funcionario, teniendo que invertir tantas horas en la gestión en medio de una pandemia y a su vez restándole tiempo a tu familia? La verdad que hay días que no doy más. Hay días que, no sé si la palabra es, te da depresión, te dan ganas de llorar. Yo cuando empezó la pandemia me di cuenta de lo que íbamos a vivir o lo que íbamos a transitar con Horacio y dije, me aíslo. Tomé la decisión con mi mujer de aislarnos y vivo el 90% de mi tiempo solo. Es decir, trabajo de lunes a lunes, los fines del domingo por ahí voy a ver, por ahí no, los domingos voy a ver a mi mujer, pero ya es de lunes a lunes sin parar. Hay fines de semana más complicados, sobre todo los fines de semana donde se define el alargamiento o no de la cuarentena. Cada una de las situaciones, esos fines de semana ya ni puedo ir, pero los primeros 3 meses para mí fueron tremendos, porque ahí no podía ni ver a mi mujer ni a mis hijos, porque yo también estoy separado, entonces el decreto todavía de papás con mamás separados no podía ejercitarse, del tiempo que tiene cada uno de los papás y los mamás con sus hijos, y bueno, fue muy duro. ¿Cómo la veo duro? Pero bueno, es el rol que me toca, no me quejo, trabajo de lunes a lunes, no descanso y estoy un poco cansado porque siempre hablo del mismo tema, siempre estoy viendo los mismos temas, le ponemos muchas horas, yo siempre digo que desde el 20 de marzo hasta la fecha, los hombres y mujeres de la fuerza han estado primero con sol, verano y calor, y ahora con lluvia, invierno y frío. Y no han aflojado estando en los controles, estando en la calle, cuidando, dándonos seguridad. Bueno, eso mismo lo tenés con los médicos, médicas, con los enfermeros, lo tenés con cada uno de los sectores. Y nosotros no lo escapamos, porque yo soy de los que creen,
como también Cristian, como Jorge, que es con los dirigentes a la cabeza. Nosotros tenemos que dar el ejemplo a todos aquellos hombres y mujeres que nos toca liderar, y tenemos que dar el ejemplo, y eso es lo que he hecho desde el día 1. Muchas gracias, Diego. Bueno, esta pregunta que te voy a leer ahora viene con servidor incluido, así que te la leo tal cual la recibimos, ¿sí? Buenas tardes, señor vicejefe de gobierno Diego Santilli. Gracias por su contacto constante con la gente, y agradece la relación a través del diputado Jorge Enríquez para acercarte la siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia al personal de seguridad y familias? Agradeciendo tener en cuenta las agresiones que sufren los integrantes del equipo de salud, tanto en instituciones estatales como en privadas. Y la pregunta la envía el doctor Miguel Sechi. Mira, Miguel, la situación es la siguiente. Nosotros hoy tenemos 1.200 hombres y mujeres de la fuerza entre COVID positivo, contacto estrecho o conviviente, que es lo que decía un poco Cristian. Hay hombres y mujeres que están casados entre sí, son hombres de la fuerza y mujeres de la fuerza. Entonces, hoy tenés 1.200 entre positivos, sospechosos y convivientes. Tenés 800 recuperados, es decir, si vos haces la sumatoria total, tenés 2.000 hombres y mujeres que tuvieron a esta altura COVID. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Después tenés unos 1.500 hombres y mujeres que son con alguna enfermedad preexistente, mamás que amamantan o que tienen hijos chiquitos, entonces que no están en sus funciones. La verdad que a nosotros nos está pegando y fuerte de alguna manera la pandemia. Sí es verdad que en estos últimos días estamos teniendo una tasa de más recuperados que de personas que van entrando en situación COVID, con lo cual eso positivo nos ha permitido ir sosteniendo de alguna manera la calle. Pero nosotros lo que queremos es lo más rápido posible ir saliendo de esta situación para volver a recuperar el policía que caminaba a tu cuadra, el patrullero que estaba recorriendo tu zona, y ir retirando los controles de los accesos de la Ciudad de Buenos Aires a medida que la pandemia nos lo permite. Vale, muchas gracias. Bueno, esta pregunta ahora es del ingeniero Jaime López Reyes. Dice así: si bien las cifras interanuales de delitos no mostrarían crecimiento, sí se está detectando un aumento de la violencia en los delitos. ¿Hay indicadores de gestión al respecto? Sí hay indicadores, hay más violencia, y hay otro detalle más. Estamos teniendo, por ejemplo, hoy los 3 detenidos que tuvimos en el día de hoy, que tenían arma de fuego, ninguno tenía antecedentes. Y eso a mí me está sorprendiendo. Hay casos de personas que portan armas para cometer un delito que no tienen antecedentes. Entonces es como si fuera digo como si fuera, no quiero que se tome literal, un principiante que utiliza el arma de fuego. Es extraño, es raro, pero están pasando estas cosas. Si hay más estadísticas de violencia, por ejemplo, tenés un 70% de uso de arma de fuego y un 30% de uso de cuchillo. El tramontina, ese tipo de situaciones. Entonces, esas 2 estadísticas son las que están pasando ahora. Es algo como nuevo, como distinto. Bueno, te completo la pregunta del ingeniero Jaime López Reyes. ¿Qué respaldo del gobierno nacional se espera, habiendo una ministra de Seguridad que ha reeditado el concepto de sensación de inseguridad? Bueno, creo que es una palabra poco feliz, ¿no? De hecho, si hay algo que extraño, yo asumí el cargo de Ministerio de Seguridad cuando pasó lo del partido River Boca, que fue un momento difícil, si vos me preguntás, y la verdad que me tocó trabajar en términos de seguridad con Cristian ese año y medio, por decirlo de alguna manera, final. Hicimos un trabajo extraordinario, extraordinario. Porque muchas veces uno dice, bueno, uno se ocupa de la provincia y otro de la ciudad, pero hay muchas cosas que son conjuntas, que cruzan la General Paz. Cristian contaba de un secuestro que estaba pasando en 3 de febrero, que el juez, no me acuerdo si era el juez o el fiscal, me llama por teléfono a la noche, que estaban siguiéndolo con la gente de policía de la provincia de Buenos Aires, de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, y me dice, che, estamos siguiendo un caso, etcétera, etcétera, y yo qué tengo que ver, le pregunto, le digo a él, y él me dice, porque van a cobrar el rescate a la ciudad. ¿Cómo? Digo yo.
pero si la persona vive en 3 de febrero, no importa, el rescate se hace en esta zona. Bueno, le digo, pasame la patente del auto. Cuando me pasa la patente del auto, no me olvido más del número o de la patente porque era IVA 411. Digo, ¿como el IVA? Me dice, sí, como el IVA. Bueno, busco y le dije, mira, entró hace 10 minutos por el puente tal, está camino está camino a esa dirección. Y ahí, obviamente, la operación más próxima la hacía Policía de la Provincia, Cristian, y nosotros le hacíamos la cobertura de la región, o sea, el segundo anillo. El primer anillo lo hacía Cristian, el operativo, y yo hacía el segundo anillo. Eso para mí es importantísimo, porque eso lo que hace es, primero, hace que el delincuente se dé cuenta que hay un trabajo en conjunto y que tiene más posibilidades de que le vaya mal. Y eso desalienta de alguna manera el hecho delictivo y al delincuente. Y por otro lado, las fuerzas ya estaban acostumbradas a ese trabajo de cercanía, a eso de que sabían que Cristian y yo somos amigos y que los tipos tenían que trabajar en conjunto. El jefe de la policía de la provincia trabajaba con el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que eso es fundamental, fundamental. Yo no digo que ellos se hayan perdido, quiero ser claro, porque el que está ahora de jefe de policía trabajó en el equipo de Cristian y la verdad que nos da mucha bolilla, por decirlo de alguna manera. De hecho, estamos con 4 casos de 4 bandas de robo de autos, que no teníamos robos de autos en la ciudad de Buenos Aires. Y tuvimos un caso, tuvimos 7 casos el mes pasado, julio. Y la verdad que toda la gente de la policía de la provincia de Cordón Sur, me refiero a DOC, Sud, Avellaneda, ha trabajado muy bien. Hemos ya puesto presa a toda una banda, que los tipos tenían una modalidad muy rara, entraban por Lugano, dejaban un auto en Parque Patricio, ahí lo cambiaban en la Boca lo cambiaban y salían por el puente Avellaneda. Bueno, los metimos presos y ahora estamos haciendo otras 3 bandas, como dice Cristian, que también están, una en la 21-24, alocada dentro de la ciudad de Buenos Aires, y ya los tenemos más o menos identificados. No sé si está bien que lo haya dicho en el Zoom, pero bueno, estamos haciendo esa investigación, ya más o menos las tenemos. Y yo extraño mucho eso, porque era un trabajo diario, cotidiano, y que no hacía falta a veces ni llamarse, porque es automático. Esas cosas suceden. Para mí es una frase poco feliz, lo de la ministra, porque la seguridad no es una sensación. La seguridad es parte de nuestra vida. Yo creo que nosotros tenemos que luchar contra esto de que no podemos ir hablando por teléfono a la calle. Vos no vas en ningún lugar del mundo y ves que alguien venga al cangurito a arrebatarte. Digo, estoy siguiendo a estos 3 punguistas no sé si se acuerdan la noticia hace una semana de Colectivo 95, Luis del Colectivo 95 que lo siguió, que le robó a una señora. Bueno, los tengo totalmente identificados, sabemos quiénes son, sabemos dónde viven, pero los tengo que agarrar con un hecho para que los condenen. O los de ¿cómo se llaman estos? Los que tienen la enfermedad esta de incendiar, los incendiarios, no sé cómo se dice, no me acuerdo el nombre, cómo se dice exactamente. Bueno, terminamos agarrándolos porque tenemos un sistema de monitoreo nocturno y sabemos dónde están, los agarramos, pero agarramos también a otros en otros barrios el jueves pasado, y el sábado ya estaban haciendo otro hecho, y lo tuvimos que volver a meter preso. Entonces le decía al juez, pero escúchame, este tipo es piromaníaco, ¿no? Este tipo no para, y va a dañar a bienes de las personas. Entonces, extraño mucho eso. Ojalá podamos entender todos que la seguridad es un tema de todos nosotros, que no importa de qué partido político seamos, dónde vivamos, qué religión profesemos, es importante y es una política de Estado para todos. Yo voy a trabajar incansablemente. Mientras que haya un delincuente, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Bueno, muchas gracias. Mira, si te parece, si estás viendo el tiempo, son 57. Te hago una última pregunta y ya quedas libre. Dale, lo dejamos a Cristian. Buenísimo. Bueno, esta pregunta la acerca el doctor Carlos Briglia. Dice, ¿Carlos? Carlos Briglia. Okay. Ha continuado el trámite de adjudicación de las nuevas viviendas construidas en el barrio 31 y en la zona lindera al ferrocarril Urquiza en Chacarita. Y pregunta también si hay renuencia de los vecinos a hacerse cargo de los inmuebles y de los gastos por servicio de la vivienda. También quiere saber, Carlos, si se han entregado títulos sobre estas propiedades. Bien, Carlos. Lo que hemos hecho para que vayan ocupando sus nuevos propietarios las viviendas,
Lo que sí hemos hecho es darle a ellos la titularidad y ellos cedernos a nosotros el derecho de inscripción, con lo cual es una especie de escritura en sí misma. Es decir, para que después no nos pase lo de algunos complejos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde las personas han sido beneficiarios de viviendas y después no se haya podido escriturar. Y ahí se te termina deformando la actividad del consorcio. Entonces, eso está garantizado y hemos empezado a entregarlas. También en otros lugares, como el Barrio Olímpico, lo que hemos hecho también es agregar una mezcla de 10% docentes y 10% policías, con lo cual yo ya tengo de las viviendas del Parque Olímpico 10% de la fuerza policial viviendo allí, con lo cual me garantiza per se la seguridad del barrio. Y a mí me parece que la mixtura social ayuda mucho a mejorar cada uno de los barrios. Sí, ya estamos empezando a entregar, tuvimos una demora, pero ya estamos empezando a entregar con este formato. Bárbaro, Diego. Jorge, Sí. dar unas palabras. Bueno, yo aprovecho igual a saludarlos. Gracias a todos, gracias por el tiempo, gracias por haberme escuchado. Saludarlo mucho a Jorge, que lo extrañamos en el trabajo cotidiano que teníamos en la ciudad. Y un beso enorme a mi amigo Cristian, que siempre trabajamos en conjunto. Así que un beso a todos. Bueno, muchas gracias de corazón. Yo te quería despedir simplemente y agradecerte la buena predisposición que tuviste y felicitarte por la gestión que venís haciendo y el sacrificio que estás teniendo de ver tan poco a tu familia, sobre todo a los chicos y a tu mujer, ¿no? Pero que tanto los querés. Están enormes. Hace rato que no Están nos vemos enormes. porque nosotros compartimos algo que no puede compartir Cristian, que es la banda roja, ¿no? Pero la comparte porque es de color rojo la camiseta de Cristian. Sí, eso sí. Además, Independiente siempre nos cayó bien. Juega bien al fútbol Independiente. Sí, siempre, Independiente. Siempre. No quiero meter la pata porque hay varios de Racing que vi por acá, pero siempre Independiente tuvo el mismo sentido futbolístico exquisito que nosotros, ¿no? Sí, Germán bueno, un beso Pérez, enorme a todos. Germán Pérez, no te enojes. Que tengo que ir a otra. Chao, querido, gracias. Zoom. Hasta Te mando un luego, beso enorme. Gracias por el tiempo. Gracias. Un placer. Germán Pérez, no te enojes. Sigamos, Charlie, con preguntas para Cristian. Cristian, sí, ahí ya le avisé. Cristian. ¿Sí? ¿Estamos acá? Vale, buenísimo. Bueno, te acerco a la primera pregunta, que es de Mariana Bonayuto, ¿sí? Mariana te pregunta, ¿qué relación puede tener el proyecto de reforma judicial con la contención de los delitos e ilícitos en la vida diaria? ¿Y qué posibilidad real tiene de ganar la oposición oficialista respecto a la reforma judicial? A ver, lo que hemos visto, salvo la parte donde a la ciudad de Buenos Aires le pueden pasar facultades judiciales, ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires, después de la reforma constitucional, cuando la hace autónoma, lo que no le transfiere son distintas cosas, entre ellos la policía, que se tardó recién en el 2007, pudimos sacar la ley de derogación del artículo 7, que fue una ley del cual soy autor, que le permitió tener la primer policía de la ciudad, ahí cuando empezamos en el 2008, después de haber ganado las elecciones con Mauricio, que fue la creación de la Policía Metropolitana. Eso fue permitido por la 7. La justicia también en la ciudad de Buenos Aires, si bien se han traspasado algunas cosas, la justicia que es la de instrucción penal son juzgados nacionales y en esto viene la división. O sea, para la ciudad podría tener algún beneficio siempre y cuando se lo transfieran con fondos. Para el resto del país, ninguno. Acá lo que se está discutiendo es Comodoro Pi, que es donde van los funcionarios. Y la verdad que ahí tenemos que discutir de calidad, no de cantidad. Y esto trata una licuación de las causas y tener una cantidad mucho más amplia de juzgados. A la seguridad no contiene nada, ya digo, lo único que puede aprovecharse puede ser en la ciudad de Buenos Aires, no para el resto del país y mucho menos para la provincia de Buenos Aires. Si podemos pararlo, porque fue la segunda pregunta, a ver,
Nosotros en el Senado tenemos minoría, y acá, si bien tenemos un interbloque bastante importante con 116, estamos muy lejos de tener los 129, 130 que tendríamos que tener para parar un tipo de iniciativa acá. El lavanismo viene acompañando, y otros sectores vienen acompañando las decisiones del gobierno desde el principio. O sea, acá podemos mejorar, no dar quórum, y no dar quórum es relativo, porque si tienen los 129 votos, tienen quórum, ¿no? Que esto lo venimos planteando. ¿Qué hemos hecho ahora? Entendiendo que vienen temas conflictivos ahí, más allá que nosotros, lógicamente, nos quedaron dos temas para nosotros importantes para tratar. Uno que es, nada que ver con esto, porque uno que tiene que ver básicamente con la declaración de emergencia turística y gastronómica para colaborar con esos sectores, y otra que tiene que ver con alquileres comerciales. La verdad que cualquier reforma que hoy hagamos y sesionemos, y no la hagamos en forma virtual, el quórum ellos lo logran mucho más rápido y más fácil. Entonces, una de las cosas que propusimos esta semana ha sido no renovar el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara. Bueno, gracias, Cristian. Te acerco una nueva pregunta y después hay una para Jorge, que también podemos hablar con él. La Cámara del Crimen ha planteado la inconstitucionalidad del proyecto de reforma que ingresó al Senado. Parecería que habrá una judicialización de lo que sería la ley. ¿Cómo se está preparando la oposición en este tema? La pregunta es de Horacio Espadín. Nosotros tenemos todo un examen hecho de la ley por las tres fundaciones que representan a los tres partidos, principalmente al radicalismo, a la coalición cívica, que ayer, todavía no sé, creo que todavía no es público, no sé si salió uno de los medios, pero recién ayer habían terminado, con lo cual digamos cuál es nuestra posición. Creo que hay otra Cámara, inclusive, que también planteó la constitucionalidad en el día de ayer, aparte de la del crimen. Sin duda, pero acá lo que creo es que hay que mostrar para qué sirve una reforma judicial. Cuando hablamos de reforma judicial, y si uno pusiera el título, creo que todos los que estamos acá dicen, sí, hay que reformar cosas de la justicia. Bueno, empecemos a ver. Bueno, principalmente creo que el problema es que la mayoría de los argentinos ve al sistema judicial como muy alejado de ellos, y de poco acceso, y de letardo en su trabajo, que no solamente tiene que ver con las causas que pueden estar en Comodoro Pi, sino tiene que ver con una visión mucho más grande, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema si acá hay emprendedores que tienen cuando hoy con un despido, por más que sea con razón, digo, hay un montón. Jorge tiene estudios jurídicos, puede hablar de esto largo y tendido. Entonces, el problema de la resolución de la justicia es algo mucho, mucho más largo. Y ahora, la justicia que va a costar 4.000 millones, que aparte, y hoy tenemos un sistema judicial donde los expedientes los tienen que poner en container que tienen que alquilar, donde se tiene que cerrar porque no funcionan los baños, donde cerraron 3 días por desratización, donde cuando tienen todos los problemas de inicio que tienen, me parece que por lo menos tenemos que pensar en algo mucho más amplio. La Ciudad de Buenos Aires va a tener otro problema, que yo lo hablé justo ayer con Horacio y con Diego. Si esta reforma sale, la Ciudad de Buenos Aires va a tener que pensar en el servicio penitenciario propio. O sea, vamos a tener que pensar, y la ciudad más o menos tiene unos 6.000 presos, 5.500, 6.100, pero tiene esa cantidad. O sea que vamos a tener que pensar en algo que va a ser problemático, que es hacer un servicio penitenciario dentro de la Ciudad de Buenos Aires para 6.000 personas, ¿no? No hay mucho lugar en la Ciudad de Buenos Aires que resista tener un sistema penitenciario nuevo, y aparte va a tener que hacer un sistema penitenciario de aproximadamente 6.000, 6.500 personas que va a tener en la ciudad. Si no es con recursos, va a ser un gran problema también para adelante. Muchas gracias, Cristian. Jorge, te acerco ahora una pregunta para vos, ¿sí? Sí. Dale, bárbaro. Esta pregunta, Jorge, es de Silvina Romero, ¿sí? Y Silvina quiere si nos puedes dar tu opinión sobre el accionar del Ministerio de Seguridad y del oficialismo en los casos sucedidos de violencia institucional, concretamente policial. Y en particular tu opinión sobre lo sola que dejó el oficialismo a la madre de Facundo Astudillo Castro, en su lucha por la verdad, un accionar completamente opuesto al que tomaron con el caso Maldonado. Lo de Astudillo se entrecortó.
Te lo vuelvo a repetir. La Astudillo nomás. Sí, sí. En particular, tu opinión sobre lo sola que dejó el oficialismo a la madre de Facundo Astudillo Castro en su lucha por la verdad. Un accionar completamente opuesto al que tomaron con el caso Maldonado. Bueno, queda claramente expuesto que lo que yo dije antes, que esto está profundamente ideologizado, están incluso más, Cristian pudo hablar porque en un momento dado en esta reunión también se habló de casos que no ocurrieron durante nuestra gestión. 2 o 3 precisiones en esta reunión que tuvimos sobre violencia institucional quedó muy claro de que todos los problemas graves, y tengo por acá la lista, el caso de Mauro Coronel en Santiago del Estero, Magalí Morales y Franco Marganiero, este es un chico de 16 años que aparece ahorcado en una comisaría en San Luis, Lucas Barros, son todos en Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, en todos distritos o la provincia de Buenos Aires que han venido gobernando ellos desde el comienzo de la democracia, sacando el caso de la provincia de Buenos Aires, con un muy breve interregno nuestro. Entonces ellos, el caso de Facundo Astudillo, porque la madre ha tomado este tema con toda, como una madre que se está realmente preocupando, y porque además hay controles donde fue pasando este chico en distintos lugares, y que revelan claramente que se trata de una desaparición forzada, como fue el caso de Luis Espinosa en Tucumán. Lo que pasa es que estas policías, que son policías de regímenes feudales, son las policías del poder, no tienen ningún tipo de disciplinamiento ni de respeto por las libertades individuales, exacerbadas ahora. Recién me acaban de pasar lo que acaba de mostrar Pietragala en la reunión esta, donde dice que el 92% de los hechos ocurrieron durante estos hechos de violencia institucional durante el periodo de la pandemia, porque el de la cuarentena, porque la cuarentena fue la gran excusa como para dar un bill de impunidad a todas las fuerzas policiales. Hay un caso de un chico que lo apalearon en una comisaría porque había sacado a pasear el perro. Bueno, entonces la pandemia, la cuarentena, mejor dicho, ha generado permanentemente que este tipo de abusos se pudieran dar porque se han cercenado libertades individuales y prácticamente estamos en un estado de sitio. Lo que pasa es que evidentemente la gente no puede entrar a las patadas en tu casa y pedir los documentos a ver si es una reunión familiar o no, pero esto es una aberración ya. Y entonces se agarran de estas cuestiones, y me parece que el caso de Facundo Astudillo, a diferencia de los otros que nombré, que yo les tuve a ustedes, Magalí Morales, ni saben quién es, y tantos otros que hay, son casos que el de Astudillo tomó volumen político. Los indios Cuom, que decía la policía de allá, estos indios infectados hay que matarlos a todos, no sirve para nada. La policía del Chaco con los Cuom. Entonces me parece que venís a agarrar las vestiduras con el tema de violencia institucional y acusarnos a nosotros, que pusimos en el centro de la escena, como dije antes, a la víctima, con la ley de protección de víctimas. Como le dije a Pietragala, usted fue como amicus curiae para sacarlo a Jaime y al hijo y a Martín Báez. Eso no es amicus curiae, eso es amicus delincuente, no es amigo del tribunal, es amigo de los delincuentes. Por eso salió de esa manera. ¿Qué hace el Ministerio de Derechos Humanos? La Comisión Nacional de Personas en la provincia de Buenos Aires fue la que permitió la liberación de más de 4.000 detenidos. Misma Comisión Nacional de Derechos Humanos de personas que le hizo la vida imposible con cosas totalmente futiles a Cristian Ritondo, que hoy justo lo escribió en el chat. Estos me volvían loco. Cuando yo estaba combatiendo la seguridad, venían a defender a los delincuentes. Poco más de eso puede dar testimonio perfectamente Cristian, que son los mismos que posibilitaron que 4.000 delincuentes salieran a la calle, en muchos casos que con reincidencia, y hemos visto hasta con pulseras electrónicas que no las pueden controlar, porque si están controlando en retenes que no entre la gente a la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo van a tener policías también para controlar los mecanismos de georreferencia o geolocalización? Este es el tema serio que estamos atravesando. No sé si vos querías agregar algo, Cristian, sobre lo que hoy quisiste comentar ahí, no sé si te dieron tiempo. No, básicamente lo que uno tiene que tener en cuenta es la fuerza de seguridad, como la de la provincia de Buenos Aires, son 94.000 agentes, con un distrito, un territorio gigante. Yo siempre
hablamos con Diego sobre el control de territorialidad y esquemas que tiene la ciudad de Buenos Aires, que lo puedo aprovechar bien. Nosotros, para hacer visita con comisarios y comisarías en la provincia de Buenos Aires, necesitaríamos aproximadamente 3 años y hacemos una por día. Y la cantidad de establecimientos que tiene policiales de la provincia de Buenos Aires son 2.485 en toda la provincia. O sea, es gigantesco, es un monstruo. Entonces, la verdad, no comprender ese problema para que tengamos idea, el servicio penitenciario bonaerense, el servicio penitenciario federal, tiene hoy 11.500, 11.000 detenidos. Hoy en comisaría de la provincia de Buenos Aires hay 5.300 detenidos. O sea, la policía tiene, si se quiere, el tercer servicio penitenciario de la Argentina. El primero es el servicio penitenciario bonaerense, el segundo el servicio penitenciario federal, y el tercero es la cantidad de detenidos que hay en comisarías. Con lo cual, si uno no tiene la comprensión y que no es una decisión de la policía, es una decisión de la justicia, en no trasladarlo, si uno no tiene comprensión de ese problema, cae en la ridiculez que muchas veces quienes hoy están a cargo de los organismos de derechos humanos, en el gobierno nacional, ¿por qué no comprender la situación y la responsabilidad política? Pero siempre tuvieron, el día de hoy siguen discutiendo si Maldonado Claro. La verdad que ya está, o sea, montaron todo un show para perjudicar a un gobierno, a la ministra Patricia Burrich, iban a la iglesia con la foto de Maldonado, y no dijeron nunca perdón, nos equivocamos, porque la verdad y presionaron a la justicia, y hacían marcha, y cada vez que iba a declarar a alguien, que hacía imposible que pudiera declarar, llegar a los juzgados en el sur. Y hoy lo que está pasando es que toda esa política que hicieron hace que hoy en el sur se estén tomando casas, cabañas, tierra, a mansalva, que uno no tiene visualización todavía, porque la pandemia, todo el día estamos con cómo es la curva, cuando viene la curva, cuando sube, cuál es el pico, si vas a hacer más cosas, vas a hacer menos cosas, pero hay muchas cosas que en los medios no están saliendo. Lo que está pasando en el sur es realmente impresionante, la cantidad de tierras, de casas, de lugares que se están tomando con los mapuches, con una inacción por parte del gobierno nacional de forma muy importante. Y esto seguramente en estos días lo vamos a empezar a ver, porque va creciendo. No sé quién tiene con lo cual, digamos, ellos tienen un relato que es un relato que aparte puede ser cambiando de acuerdo a donde se les ocurra ir, pero la única realidad que hoy estamos viendo es un gobierno nacional y un gobierno provincial que no pueden ponerse de acuerdo en política de seguridad, que expresan sus críticas hacia afuera, y que en este mal funcionamiento y coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y provinciales, el que paga es los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Gracias, Cristian. Te acerco una nueva pregunta, Cristian, para vos, de María Sí. Soto de Olivos. ¿Sí? María Sí. te pregunta, ¿cuál es la situación real del país en materia de delitos? La realidad que plantea Frederick, la que nos plantea Bernie, la que vemos los vecinos, nos sentimos indefensos, ¿qué podemos hacer? A ver, la cantidad y el número es un poco lo que yo le venía planteando. Hubo ya en diciembre, que después nos fuimos, hubo un aumento. El delito bajó en marzo y hoy está retomando a números importantes, pero también con un hecho que hay mucho más violento, ¿no? Y el hecho de la violencia en el delito va haciendo que tenga mayor visibilidad. Digamos, para robar una bicicleta tiran un tiro, como lo vimos el otro día, o sea, con las personas en el suelo, con el hijo. Estas cosas que vemos en la drogueta, estas cosas que vemos de mucha violencia, también lleva a un delito que es más fuerte. Y yo creo que hay una logia también en el discurso de la impunidad, ¿no? Cuando vos hablas 4.000 presos, vamos que no pasa nada. En el juego, para los futboleros, sí, cuando hay un árbitro que deja hacer foul, el partido se convierte acostado todo el tiempo, y total pegar que no pasa nada. Bueno, y el gobierno a veces baja el mensaje, roba que no pasa nada, ¿no? Las declaraciones de la ministra Frederick planteando que los medios son los que visibilizan los pocos robos que hay,
es realmente una mentira, porque yo, que así como, no sé si llega al costado, yo tengo 4 televisores, que es un defecto que tengo de cuando fui ministro, miraba siempre muchos televisores y todos los canales de noticias, ¿sí? Hoy la televisión está en otra cosa, todavía no está el delito. TN, América 24 está pasando algunas de las cosas. Ahora, cuando pase la pandemia, el delito como mide, como la gente lo sigue, lo mire, va a tener una cantidad de repercusión muy importante y se va a visualizar en serio la cantidad de delitos. Y después, algo que yo lo dije el primer día cuando fui ministro, yo decía, hay inseguridad, porque la verdad es que cuando uno sabe que tiene inseguridad, dónde está la inseguridad, qué inseguridad tiene, cuáles son los problemas, es cómo uno lo puede abordar. Tener un discurso de que es exagerado, que es sensación, te hace que no lo aborde. Cualquier problema que uno en la vida lo disimula es para no abordarlo. Entonces, cuando hablan de sensaciones para no abordar la inseguridad y los robos, entonces hay que abordarlo. Y abordarlo diciendo, somos responsables, hay inseguridad y esta inseguridad hay que combatirla. No hay remedio de un día para el otro, hay proyectos a largo tiempo y tratar que sean políticas de Estado. Esas son las soluciones. Y ver que, y como digo, la seguridad te permite ver cómo se solucionaron, cómo se mejoraron otras cosas en el mundo, ¿no? Digo, uno no tiene que inventar grandes cosas, ¿no? La cabina que Diego tiene en la 9 de julio, es una cabina que nosotros trajimos a la provincia de Buenos Aires y la trajimos porque la vimos en otro lado, no porque se me ocurrió a mí esa cabina para la costa, porque lo primero que lo pensamos fue para la costa, para los operativos Sol. ¿Dónde lo vi? Lo vi en California y lo vi después en Miami, en lugares de mucha concentración de gente. Y la verdad que lo vi, saqué foto y dije, ¿quién lo hará acá? Empezamos a ver quién lo hacía y lo compramos. ¿Para qué lo usamos al principio? Para los operativos Sol. Eso te permitía que un policía podía ver mucho más allá en una playa, en los estacionamientos, donde muchas veces se hacen robos. Y la verdad que, bueno, después Diego me dijo, qué bueno que tal, se lo trajo para la ciudad, y la verdad que te permite trabajar. Ahora, con esto lo quiero ejemplificar. No es que hubo un técnico nuestro que hizo una cabina con 4 cámaras, que la puede ver desde ahí y se puede ver en otro lado. La verdad que lo vimos en otros lugares y dijimos, esto está bueno para tal cosa. Entonces la seguridad te permite esas cosas. Incorporación de tecnología, de ideas, de capacidad de ver cómo se trabaja un delito. Miren, el homicidio, perdón que me haya extendido, el homicidio, hay una sola forma de trabajar, es que cada homicidio no quede impune. Donde hubo un muerto, hubo un responsable, y ese responsable tiene que estar identificado y preso. ¿Sí? De identificarlo dependía de nosotros, de que estuviera preso a veces no. ¿Sí? Pero si uno logra eso, saben que el valor de matar no es mato y no pasa nada. No, matás y vas preso, y vas por muchos años preso. Y lo mismo que la situación con el tema del secuestro. El secuestro lo usamos tecnología, pero también usamos que no podía quedar ninguno sin quedar resuelto. Si el secuestro no queda resuelto y la pena por secuestro extorsivo es muy grande en Argentina y van preso, vas desarticulando bandas. Y es un negocio al que no se meten. Porque el secuestro, yo les digo con total honestidad, cuando lo bajamos ya no era tanto problema, pero los primeros secuestros que tuve, para mí era hasta que estuviera liberada la persona, era no dormir, no estar tranquilo, pensaba lo que estaba sufriendo la familia, porque si bien son secuestros cortos, porque la tecnología hoy no permite tener los viejos secuestros que había antes, donde la persona desaparece por las celulares y demás, los secuestros que duran 4 o 5 horas, que el promedio es un poco más bajo, de 2 horas 50, esas horas 2:50 son desesperantes para la familia. Y la verdad que uno no sabe hasta cuando la persona está bien y termina, es cómo termina ese secuestro. Por eso para mí el secuestro era una de las cosas que en la jerga policial se llama 170, hasta que el 170 no terminaba, para mí era imposible dormir, descansar, pensar en otra cosa. Gracias, Cristian. Le paso una pregunta ahora a Jorge. Tiene que ver con que Diego Santilli nos había comentado que, según los últimos datos, las últimas estadísticas, el 30% de los nuevos delincuentes eran primerizos, ¿no? Eran primera vez que incurrían en delitos de robo. Acá Jorge Neira nos pregunta cómo se deben abordar los aspectos socioeconómicos generadores de la violencia por la pobreza. La falta de trabajo, la falta de alimentación, ¿qué solución se ve al respecto? Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bien.
nosotros en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establecimos claramente en el artículo 34 de que el tema de la seguridad había que abordarlo de un modo multidisciplinario. Esto implica que básicamente tiene que haber el pilar esencial para terminar con la inseguridad, es justamente la educación. Es justamente, pues yo no creo que la gente delinca por ser pobre, porque el pobre puede cometer lo que llamamos el hurto famélico, pero el pobre no sale con una faca o con un revólver a robar. Puede tratarse de un hurto, como decía, famélico por necesidad, que es el robo de un sachet en un supermercado. Yo creo que es cuando la gente queda excluida de los beneficios comunitarios, donde valores como solidaridad, proximidad, amor al prójimo, propiedad, la vida, respeto a los derechos de los demás, son valores que ya están, esa persona que está alejada de los beneficios comunitarios puede ser pobre o puede ser una persona que tenga determinados que puede ser una clase alta, pero que evidentemente no comparte esos valores. Entonces, el valor, la honestidad. Entonces creo que hay que atacar mucho en el tema de valores y en el tema de la educación tanto por parte de lo que son los establecimientos educacionales como parte de la propia familia. Ahora, si nosotros tenemos 3 generaciones de personas que no conocen el trabajo, que tenemos planes que no alimentan la posibilidad de que haya un puente con el mundo laboral, evidentemente estamos en serie de dificultades. Por eso nosotros en todo este periodo los diputados Juntos por el Cambio presentamos más de 1000 proyectos y no nos hemos agotado exclusivamente en cuestiones que puedan hacer a los aspectos sanitarios o a los aspectos de seguridad, sino estar pensando el día después cómo vamos a hacer para reactivar las pymes, generadoras del 85% del trabajo, con los emprendedores. Hoy a la mañana tuvimos una rica reunión con diputados de distintos bloques de los que integramos Juntos por el Cambio, con los empresarios, con la Unión de Empresarios Emprendedores de la República Argentina. Hay el trabajo que está coordinando la doctora Jimena Latorre, que está coordinando con todos los diputados propuestas económicas. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer fuerte hincapié, enfocarlo desde un punto de vista disciplinario y paralelamente, como decían los romanos, dura lex sed lex, ¿no? Con ese laconismo que tenían los romanos, dura ley pero es la ley, y hay que hacer que la ley se cumpla. Ahora, si nosotros vivimos durante tantos años nuestras escuelas de derecho penal, nuestras facultades, los cenáculos de penalistas infectados por las teorías zafaronianas, que en definitiva implican la abolición de todo derecho punitivo, no fuimos por el buen camino. Yo creo que somos garantistas, por supuesto, quizás somos más garantistas que los autotitulan garantistas, porque queremos ser el principio de defensa de juicio, el juez natural, la amplitud de la prueba, y todas estas cosas ellos no creen. Hoy se quieren llevar por delante y arrasar lo que lo vivimos con Cristian permanentemente, a un tipo brillante, un tipo decente, un jurista como Casal. Están como les incomodan los jueces Castelli, Brugli y Bertuzzi, los quieren sacar de las causas, señalando que los traslados los traslados por los cuales cambiaron no de grado, sino de jurisdicción, son absolutamente inconstitucionales, cuando tienen el aval de la acordada de la Corte y de disposición del Consejo de la Magistratura. Entonces esta gente tiene otra visión absolutamente distinta. Además, es muy claro que vinieron a garantizar la impunidad de Cristina y de toda su familia. Entonces, estos temas también hacen a la delincuencia, porque estamos hablando de la inseguridad, también esto se vincula como decimos siempre, con los hechos de corrupción. La corrupción mata, y si no, fíjense las inundaciones de La Plata, Cromañón, o lo que sufrió una compañera nuestra de bloque, María Luján Rey, con el tema de haber visto tronchada la vida de su hijo en la tragedia de Once. Entonces yo creo que hay que enfocarlo en forma multidisciplinaria, y hay que buscar que la gente que hoy no tiene trabajo y que está teniendo planes trabajar, o que está teniendo ayuda estatal, como puede ser la asignación de UH, la IFE, etcétera, que esto no sea para siempre, que se vaya generando fuentes de trabajo. Esto es mucho más amplio para discutirlo, que se baje la presión tributaria
de las pymes, por ejemplo, que durante un año no paguen impuestos para que permitan desarrollarse, generar empleo, y así va a bajar necesariamente el índice de delincuencia, porque evidentemente cuando la gente no ve satisfechas sus necesidades básicas, empieza a ir por el tema por la ruta del delito, que es una escalada que después no para, porque cuando caen presos hacen el posgrado justamente en cárceles que no son para rehabilitación. Esto, por eso digo, tiene que ser enfocado desde un punto de vista multidisciplinario, pero no pensar que el pobre es el que delinque, porque el delito abarca todas las clases sociales. Tanto como víctima como autor, como victimario, ¿no? Vale, Jorge, si te parece, y si Cristian dispone de tiempo, tenemos una última pregunta para él. Sí. Te la acerco. Dale, gracias. Esta pregunta, Cristian, es de Laura Monteleone, ¿sí? Laura te pregunta si la penitenciaría de la ciudad podría estar en algún predio de la provincia de Buenos Aires, ya que tanto cuesta sacar la cárcel de Devoto como y va a tener que negociarlo la ciudad con esa intendencia. Lógicamente hay lugares en la provincia de Buenos Aires que le pueden resultar útiles, primero porque pueden estar en lugares más aislados, porque la verdad que la movilización, pensar en tener 5.000 presos, más allá de los problemas de seguridad que te pueden traer, porque, digo, lo he visto en Marcos Paz, en Junín, donde hay cárceles, también es cierto que te trae una reactivación económica alrededor de los familiares, porque van y compran la comida con los presos, se atrae una reactivación económica. Entonces eso tiene que ver entre el municipio que le interese y la ciudad. Ahora, ¿se puede, Laura? Sí se puede. Bueno, bárbaro. Si dispones más de tiempo, veo qué preguntas más te podemos hacer. Eso es como yo a 17:30 creo que tengo que entrar en otro Zoom, que no me había avisado. Había hecho 17:20, pero digo, en el otro salgo acá y entro, si no me quedo sin batería, porque la vengo usando de las 9:30 de la mañana. Pero bueno, si hay alguna, acercame acá y la contestamos. Dale, perfecto. Bueno, ¿qué opciones presenta la oposición a la ciudadanía de la tendencia a invisibilizar el aumento del delito por parte del oficialismo? La verdad es, ¿qué opción presentamos? Y la verdad la opción la presentamos con nosotros gobierno. Lo que nosotros planteamos es qué fuerzas queríamos y podemos rendir con estadística, digo, porque la mejor forma es el número. ¿No? Digo, la reforma que hicimos en la provincia de Buenos Aires es pasar de la instrucción de la policía de 4 a un año, de 4 meses a un año, el reentrenamiento obligatorio anual, el segundo año para el 25% de mejor promedio obligatorio, las capacitaciones pasamos de 3 anuales a 387, la escuela, y creamos la Universidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que era una deuda muy grande que tenía, la escuela superior de la policía, no solamente le dimos la capacidad de curso y de capacitación, sino el edificio en el cual está en La Plata, lo hemos hecho a nuevo, la escuela Bucetich, centralmente, usted piensa en una escuela Bucetich que no tiene internet. Como hoy le explicás y le enseñás a los alumnos delito tan complejo como es el delito informático, que es el delito del presente y del futuro que más va a crecer, si no tenés internet, es donde le tenés que enseñar. ¿No? Digo, ¿con qué se combate? La verdad que creemos, como no es una cuestión, como lo dijo Diego antes, no es un decreto, una resolución, una ley, sino ya lo habríamos hecho, sino que es un camino largo y trabajando de la misma forma, es capacitando, reentrenando a la fuerza, dando los elementos, incorporando nuevas tecnologías y principalmente que la política no sea parte. Porque cuando la política es parte, no hay política de seguridad. Y durante muchos años en la Argentina vimos como la política era parte del problema de la inseguridad y no parte de la solución. Bueno, muchas gracias, Cristian. No, gracias a todos. Jorge. Les agradezco esta hora y media que nos dedicaron. A Jorge y a su equipo por haber armado este Zoom. Y espero que con Diego podamos haber contestado las principales inquietudes que tenían. Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana todos.
Jorge. Gracias, Cristian, por haber venido, porque hoy hemos tenido Zoom todo el día corridos y la verdad que uno termina agotado. Así que te agradezco muchísimo y bueno, y nosotros seguimos viendo que prácticamente vivimos juntos. Bueno, un abrazo enorme, Cristian. Gracias. Si queda alguna pregunta, decime que la contesto. Dale. Dame un minuto, por favor. Total, tiempo tengo. Bueno, pasa que hay muchas preguntas, viste, que estaban dirigidas puntualmente a Diego por el tema de la ciudad y la provincia. Pero bueno, te puedo pasar algunas. Sí, no hay problema. Dale. Por ejemplo, Osvaldo Norte Sabino, ¿sí? La pregunta ¿es importante que las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires, que actúan como por ejemplo en el ataque con bombas Molotov, se sientan institucionalmente respaldadas ante un ataque mediático como el de los CAP? Bueno, nosotros siempre hemos actuado conforme al protocolo de seguridad y entendemos, como lo venimos diciendo permanentemente, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. O sea, en todas las sociedades se constituyen, hay alguien, si no sería la ley de la selva esto. Y yo creo que el Estado tiene que respaldar a la fuerza policial. No sé si está en el chat acá quién fue, que ahora volvemos a trabajar juntos, pero que es, no sé, me parece porque tenía otro Zoom, que es Luis Sebasco. Nosotros cuando hacíamos algunos operativos en las canchas con la Policía Federal, que justamente en este Zoom he visto que está un gran comisario que tuvo la Federal, que es el comisario Enrique Serén, y ellos nos decían que cuando nosotros actuábamos, estábamos respaldando el accionar policial y se sentían, por un lado, respaldados y por el otro lado, controlados, que eso era bueno para ellos, porque si nosotros veíamos y advertíamos que, obviamente, cuando hay una situación de desborde, la policía tiene que reprimir. La ley de la democracia es una ley represiva. Cuando uno se presenta ante los tribunales y pide, por ejemplo, la ejecución de un documento, está pidiendo que funcione el aparato represivo del Estado, que ese documento que un deudor no quiere pagar tiene que ser compelido, tiene que ser obligado por el Estado a que lo haga. Sino, ¿qué recurso tiene la persona que quiere ver satisfecho su crédito? Recurrir a la violencia. Entonces tiene que haber alguien que ejerce el monopolio de esa fuerza. Y uno obviamente, hoy la gran discusión de toda la tarde con esta gente, este Pietragala que todavía sigue hablando, que lo único que hizo en su vida es haber tenido realmente, tuvo una desgracia, es hijo de desaparecidos. Yo, la verdad que me parece algo horroroso, pero estar permanentemente blandiendo eso como justificativo de todo me parece que es perverso. Y lo único que hablan es siempre de Maldonado. Maldonado se ahogó, y algún día hay un libro que lo va a hacer una periodista de La Nación, en la mochila, y me hago cargo de lo que digo, tenía bombas Molotov. El tema de Chocobar, que justamente creo que está con la defensa de Chocobar el doctor Luis Sebasco, Chocobar actuó dentro del protocolo de la ley y Chocobar no lo justició por la espalda. Obviamente hay que pensar en ese momento que el policía cuando actúa, sus pulsaciones están a 140, 150 pulsaciones por minuto, que aparte él está viendo el instinto natural, que es de preservar su vida. Entonces, no podemos pedir con esto de que dice Zaffaroni, sí, el policía va a actuar porque está capacitado para eso en forma racional y la racionalidad del medio empleado va a ser lo que él va a poner primero como horizonte.